Al empezar este espacio le dimos el panorama de lo que está pasando en el mundo y le decíamos que pues es la vacuna. No hay cura, no hay... es la vacuna, cuidarnos entre todos, cuidarnos nosotros, y es la vacuna, las vacunas, esperar a que lleguen las vacunas. Y nos preguntamos también en qué momento nos encontramos como país y en qué momento, en qué compromisos estamos enganchados para garantizar que este país pueda tener vacunas a tiempo. Bueno, pues hemos invitado a la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Marta Delgado, para platicar con ella, que nos actualice en qué momento estamos. Creo que esta semana incluso empezaban las pruebas Sí. de Cancino Biologics, si mal no recuerdo. Y le damos la bienvenida a la subsecretaria Marta Delgado aquí a los periodistas. Muy buenas tardes, subsecretaria. Álvaro Alejandro, mucho gusto en saludarlos, estoy a sus órdenes. Como siempre, bienvenida Marta Delgado a los periodistas. Y en efecto, la invitamos para actualizar en qué momento se encuentran las posibles vacunas para nuestro país, que por supuesto difícilmente van a llegar, van a aplicarse a México antes de que concluya el año, subsecretaria. Mira, el canciller Marcelo Ebrard recibió un mandato del presidente para poder acercarnos a el acceso a una vacuna candidata lo más temprano posible, lo más pronto posible para el país, por varias razones. Uno, porque con acuerdos de precompra podemos tener acceso a precio, podemos tener acceso a un calendario de entregas más rápidas, y también debido a que México es un país muy grande. México, con nuestros casi 130 millones de habitantes, pues vamos a necesitar del orden de 100 millones de vacunas mínimo, y es muy difícil poder conseguir de un solo jalón esa cantidad. Entonces, México tuvo que desplegar de veras una estrategia diplomática que el canciller Ebrard diversificó en varias modalidades. La primera vez que hablé con ustedes me refería yo a la parte multilateral de cómo México en el ámbito internacional y en los órganos multilaterales se está participando en la CEPI, estamos metidos mucho en las negociaciones generales para que los países de ingreso bajo y medio podamos tener acceso equitativo a las vacunas, y también somos parte del COVAX Facility, que es un fondo general que tiene un portafolio de 18 vacunas candidatas, en donde México ya apartó para el 20% de nuestra población. Más o menos tenemos ya apartadas ahí 51 millones de vacunas. Entonces, esa es la primera estrategia. La segunda fue el anuncio que del 13 de octubre, Alejandro y Álvaro, lo que les platiqué la segunda vez, no me acuerdo si me entrevistaron ustedes, pero Sí, claro. aquí pasamos la noticia de que se firmaron 3 acuerdos bilaterales con empresas que ya tenían en ese momento iniciados sus ensayos clínicos de fase 3 en el mundo. Entonces, el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, firmó el apartado de 77.4 millones de vacunas con AstraZeneca, 35 millones de vacunas con Cancino, estas son de una sola dosis, y entre 15 y 34 millones de dosis con la empresa Pfizer-BioNTech. Entonces, con esto se configura un escenario en donde México tiene precompradas o apartadas vacunas para casi 116 millones de habitantes, y todos estos convenios están condicionados a que los ensayos clínicos de las vacunas demuestren que tienen calidad, seguridad y eficacia. ¿Qué es lo que rápidamente, qué es lo que se anunció el martes pasado el presidente de la República con el canciller Ebrard? Pues que ya tenemos también una fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna china de Cancino en nuestro país.
y ya llegó la vacuna el 30 de octubre. Se van a hacer ensayos clínicos en 20 centros de salud de México. Entre 12 y 15 mil voluntarios mayores de 18 años participarán en estos ensayos clínicos, y esto también es un paso más también para poder acceder a pues una solución a esta pandemia que la verdad es que ya se extendió mucho en México. Bueno, subsecretaria, entonces, tenemos básicamente compromisos con 3 para garantizar más o menos la cobertura en una población que casi alcanza los 130 millones de habitantes. En este momento, la de CanSino Biologics es la que se está en fase 3 realizando pruebas en México. ¿Es correcto, subsecretaria? Es correcto. Esta vacuna de CanSino es la primera que se está ensayando ya en nuestro país. México tiene propuestas para ensayos clínicos de fase 3 de 7 diferentes vacunas candidatas contra el SARS-CoV-2. La primera que se concreta es esta de CanSino. No se va a concretar el ensayo de todas estas 7. Se tiene que explorar, que revisar si tienen centros de salud interesados. Los protocolos del ensayo tienen que ser aprobados por la COFEPRIS. Todo esto toma tiempo, análisis. Sí. Y después también hay comités de ética que tienen que aprobar estas propuestas de estudios. Este es el primero que se hace. Sé que ya también existen otros laboratorios que han sometido sus protocolos a la COFEPRIS, y vamos a tener algunos más, ¿no? Algunos otros ensayos de fase 3 en México. En el caso de el ensayo clínico está ya en curso, subsecretaria. Entiendo que 9 centros de salud públicos y privados ya se autorizó la ejecución, pues. Sí, efectivamente, el ensayo está previsto a realizarse en 20 centros. Ya salió la autorización de COFEPRIS para 9 de ellos. Ya. Más o menos entre 13 y 15 estados de la República van a estar teniendo centros autorizados para hacer estos ensayos clínicos, y México junto con Argentina y Chile serán los países de América Latina que probarán esta vacuna en nuestro continente, además de que están también ya los ensayos en Pakistán, en Rusia, en China y en Arabia Saudita. Quisiera yo preguntarle, subsecretaria, si yo quiero ser voluntario, o el señor Alejandro Páez que le urge, ¿eso es posible o va a ser un aleatorio? Mira, no, es complejo. ¿Por qué? Porque los centros de salud que están autorizados, haz de cuenta, ya tienen su permiso de la COFEPRIS, y hay una empresa que se llama Epic CRO que dirige Anet Ortiz en México, una empresa mexicana que es la que coordina este ensayo clínico de CanSino. La contrató CanSino para hacer su ensayo clínico en México. Y estos 20 centros, en el momento en que reciben la vacuna, que es una vacuna que llega vía aérea, que se tiene en una red fría y que se traslada, ¿no?, a los centros en cascada, no llega todos al mismo tiempo. En ese momento el centro pone un anuncio, literalmente pone un anuncio en el centro de salud, Sí. y dice: el que quiera participar en el ensayo clínico y que cumpla con tales características, ser mayor de 18 años, estar sano, someterse a las pruebas de COVID para ver que no tiene, porque tienen que ser personas que no tienen, están infectadas en este momento, y una serie de requisitos. Algunos, por ejemplo, centros de salud convocan a mayores. En este centro se va a hacer pruebas para mayores de 65 años. Bueno, pues entonces todos los demás no, en ese centro no pueden hacerse no pueden ser voluntarios del ensayo. Entonces hay características o perfiles de los voluntarios que se publican en el centro, y ahí mismo le hacen los estudios al voluntario, firma sus acuerdos de confidencialidad, y en ese momento se le aplica o la vacuna candidata de CanSino o un placebo, porque este estudio Sí. es un ensayo doble ciego, en donde la mitad, o sea, si son, por ejemplo, 15,000, 7,500 reciben la vacuna y 7,500 un placebo, que es nada, no es la vacuna.
se comparan los dos grupos y se comparan a nivel global con 40,000 voluntarios de todo el mundo, y entonces se sacan un primer corte a fin de noviembre de los resultados. Entonces es difícil pensar que tú ves qué centro te va a tocar y cuáles son, y que va a tener el perfil que es tuyo. Sí, pero pues siempre a lo mejor podemos ir diciendo más o menos en dónde están los centros que van a hacer los ensayos clínicos, ¿no? Correcto. Tiempos, subsecretaria. Yo sé que es muy complicado, todos quisiéramos tener tiempos, fechas para... Empezando con el presidente Donald Trump, que ya se veía él montado en la reelección, pues por una vacuna que llegara en octubre, pero es complicado saber de tiempos. Definitivamente no vamos a tener una vacuna en diciembre. Se va al siguiente año. ¿Qué es lo que ustedes saben, más o menos, los tiempos? Mira, hay varias empresas y varios ensayos que van a anunciar sus resultados de fase 3 este mes de noviembre. De ahí, lo que sigue, los que más pronto lo van a anunciar. Otros pues en diciembre y otros en enero, y así se van a ir en cascada también las diversas vacunas candidatas que hay en el mundo. Los que ya terminen en noviembre sus ensayos clínicos, después tienen que pasar a la aprobación regulatoria a nivel global, y en México, por supuesto, a la aprobación de COFEPRIS. En el caso, por ejemplo, de CanSino, que tenemos la fase 3 aquí, la COFEPRIS ha tenido acceso a los datos directos de resultados de la fase 1 y 2, y en tiempo real tendrá los datos de la fase 3. Esto pues nos permite pensar que la COFEPRIS va a tener información adelantada y podría tener, si hay una autorización global para el uso de esta vacuna, podría hacerle dar su autorización de emergencia también en México. Pero este proceso no sabemos cuánto va a durar. Pueden ser una semana, pueden ser un mes, dependiendo del nivel de información y de la exigencia que tenga la autoridad regulatoria. Además, posteriormente, tendrá que llegar la vacuna, tenerse en su cadena de frío, envasarse y distribuirse. Es una actividad que sí es compleja. El siguiente reto va a ser otro, el logístico, el regulatorio después, el logístico, y para que ya veamos una campaña en forma, también el sector salud pues tendría que tener un claro programa de vacunación y su preparación. Optimistamente, yo la verdad veo que las empresas han acelerado mucho sus ensayos, han metido también pues paralelamente fase 1 y 2, fase 2 y 3, han hecho un esfuerzo grande. La autoridad regulatoria yo creo que también puede hacer un esfuerzo de aceleración. Yo pienso que a principios del 2021 podremos tener ya una vacuna disponible, pero bueno, eso es el optimismo del esfuerzo que he visto que han hecho todos, y también de la necesidad, ¿no?, tan grande que hay de esta vacuna para México. Ay, bueno, pues lo que sigue es cuidarse, mantener todos los cuidados, porque no hay, con certeza, no hay una No hay cura. Ahorita no hay cura. No hay cura y no hay vacuna, entonces Pues no. a cuidarse. Pues sí. Sobre todo a la gente de edad como Álvaro Delgado. Qué malo eres, híjole. Sí, Pues sí, imagínese, subsecretaria, aguantarlo aquí. Pero es una muy buena información que nos ha dado, subsecretaria, porque el auditorio, pues por supuesto, también requiere estar enterado de cuál es el estado, cuál es la expectativa que tenemos los mexicanos ante una vacuna, y pronto, pues no será. Mira, no, también es difícil. Yo creo que no hay que crear falsas expectativas, Sí. pero tampoco hay que decir, no, esto no va a pasar hasta junio del año que entra, para un poco no tener la presión. Yo creo que lo que ha hecho el canciller Ebrard es informar en dónde estamos permanentemente. Sí. Permanentemente. Esto no sabemos cuándo va a ser ya
un hecho que tengamos una vacuna, pero que sí tenemos un ensayo clínico fase 3 en México de una vacuna que ya hemos precomprado, 35 millones de dosis, de una vacuna con una tecnología que ha sido probada por muchos años porque no es nueva la tecnología de CanSino. Se aplicó en todo el ejército de China desde junio, tuvo excelentes resultados y por qué no decir que sí nos esperanza, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Caray, bueno, pues ahí tiene usted directamente de Marta Delgado, que ella ha estado muy involucrada por supuesto, con el canciller mexicano en toda esta operación para garantizarle a México vacunas. Le agradecemos, subsecretaria, que haya estado aquí con los periodistas y con su auditorio. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y bueno, ya que tengamos nuevas noticias, nos volvemos a ver. ¿Cómo Por no? supuesto, muchísimas gracias. Gracias, subsecretaria. Adiós, Gracias. adiós. Adiós. Bye, bye. Bueno, pues ahí lo tienes. Si te quieres ofrecer como voluntario en Xochimilco y en Milpalta, según lo que yo sé, va a haber los centros de salud, ahí duermes en la noche, esperas que se ponga el letrerito, transmites desde ahí. Vamos Vamos a un corte.